Imagínese que, en algún lugar de la profundidad de los siglos, existió un Dios adorado mucho antes de la aparición de la Biblia, el cristianismo y cualquier otra religión conocida. Un Dios de África, el creador de todo, la fuente de sabiduría, luz y espiritualidad, fue prácticamente borrado de la faz de la tierra y condenado al olvido. No se trata de mitos o leyendas, sino de una deidad real, con raíces en antiguas culturas africanas, cuya existencia precedió a las escrituras sagradas, los profetas, los templos y los conceptos religiosos conocidos por el mundo moderno. Es posible que nunca haya oído hablar de este Dios, y no es casualidad. Su nombre fue olvidado, sus historias distorsionadas y sus símbolos alterados. Lo que alguna vez fue una fuente de conexión espiritual pura, se convirtió en un eco lejano en los rincones más remotos de la memoria colectiva. Surge la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué la historia de este Dios africano no aparece en los libros de teología? ¿Por qué, a pesar de la riqueza espiritual de África, este conocimiento no se enseña en los seminarios ni se predica desde los púlpitos? ¿Cómo pudo ser ignorada, denigrada o reemplazada una civilización entera con una profunda cosmovisión espiritual? ¿A quién le convenía ocultar esta verdad? ¿Y qué dice esto sobre la espiritualidad que seguimos hoy? Se trata del descubrimiento de una verdad sepultada, suprimida por siglos de colonización cultural, religiosa y espiritual. Sumerjámonos en la historia de un Dios conocido por diferentes nombres: Olodumare, Amma, Ra, Magulisa, un Dios único, soberano, invisible y presente en todo. Un Dios adorado por personas que comprendieron la complejidad del universo y la conexión entre el cuerpo, el alma y el espíritu, incluso antes de la aparición de cualquier escritura sagrada. Quizás le enseñaron que África era pagana antes de la llegada de los misioneros, que los africanos adoraban ídolos y no conocían al verdadero Dios. Pero, ¿y si fuera al revés? ¿Y si los africanos poseían una conexión con lo divino que fue silenciada porque era demasiado fuerte, demasiado libre, demasiado antigua? ¿Y si la historia que le contaron es solo una versión conveniente de la verdad? Descubrirá por qué este Dios africano es considerado el origen olvidado de la espiritualidad humana. Verá cómo religiones posteriores bebieron de esta fuente sin siquiera reconocerlo, y cómo esta sabiduría puede cambiar su percepción de la conexión con lo sagrado. Se revelarán pruebas, tradiciones orales, registros antiguos y paralelismos espirituales que demuestran que la cuna de la fe no comenzó en Roma, Jerusalén o la Meca, sino en el corazón de África. Tenga cuidado. Lo que verá puede desafiar sus creencias, despertar recuerdos latentes y conexiones espirituales suprimidas por estructuras impuestas durante siglos. Puede hacerle reconsiderar su camino de fe, no para destruirlo, sino para expandirlo. Conocer esta verdad no niega su espiritualidad actual, sino que le ayuda a comprender sus raíces más profundas. Y si el olvido de este Dios no fue accidental, sino que fue reemplazado, renombrado y ocultado, no porque fuera menos significativo, sino porque era demasiado grande para encajar en los límites impuestos por las religiones organizadas, ¿está listo para mirar más allá de lo que siempre le han dicho? Lo que se revelará puede abrir puertas que nunca más se cerrarán. Los misterios de los antiguos dioses africanos aún esperan su momento, y las páginas de la historia de la espiritualidad aún no se han cerrado. Para comprender la grandeza de la deidad africana olvidada, es necesario regresar a los orígenes. Mucho antes de la aparición de los libros sagrados, las majestuosas catedrales y las divisiones religiosas dogmáticas, el continente africano era el centro de una espiritualidad viva. Aquí lo divino no estaba limitado por los muros de los templos, sino que se manifestaba en el soplo del viento, la llama de la hoguera, el murmullo del agua, la sabiduría de los ancestros y la tierra fértil.
África no es solo la cuna de la humanidad desde el punto de vista biológico, lo cual ya está científicamente probado. También es la cuna de la espiritualidad humana, el punto de partida para establecer una conexión entre el mundo visible y el invisible, entre la existencia humana y lo sagrado. Es en este contexto donde es necesario replantear las ideas establecidas. ¿Por qué el legado espiritual africano cayó en el olvido? ¿Por qué la historia aceptada de la fe a menudo comienza ignorando este continente? Cuando se habla de la antigua espiritualidad africana, no se trata de creencias dispersas o folclóricas, como a menudo se intenta presentar de forma caricaturesca. Se trata de sistemas filosóficos holísticos, complejos y antiguos, que conformaban la estructura de toda la sociedad. Un ejemplo de ello es la civilización de Kemet, conocida hoy como el Antiguo Egipto, donde la espiritualidad estaba tan integrada en la vida cotidiana que los límites entre la fe y el ser se desdibujaban. En Kemet, lo sagrado estaba presente en todo, en la respiración, en los toques, en las sensaciones. El conocimiento espiritual se transmitía a través de templos, escritos y tradiciones orales, con una meticulosidad que asombra incluso a los académicos más escépticos. Contrario a la creencia popular, Kemet no era politeísta en el sentido caótico de la palabra. Por el contrario, existía una profunda comprensión de un principio único, invisible, eterno y creativo, que se manifestaba en diversas formas en la naturaleza, pero permanecía unitario en su esencia. En esto se pueden ver ecos sorprendentes de las religiones monoteístas que surgirían muchos siglos después. Sin embargo, en África, esto se enseñaba miles de años antes. Más al sur, en Nubia, civilizaciones con raíces antiguas, que a menudo precedieron al propio Egipto, también cultivaron una profunda conexión con lo divino. La presencia de sacerdotes, ritos de iniciación, observaciones astronómicas y la comprensión del alma humana existían allí con una complejidad sorprendente. La espiritualidad no fue impuesta desde fuera, fue heredada, era parte de la identidad. En las vastas tradiciones de África Occidental se pueden encontrar sistemas espirituales como Ifá, que hasta el día de hoy sigue siendo una de las formas más brillantes y profundas de sabiduría ancestral. Ifá no es simplemente un oráculo, es una cosmovisión. El conocimiento sobre el universo, la humanidad y la voluntad divina se transmite a través de poemas sagrados, llamados Odú, que suman miles de versos transmitidos de generación en generación. Aquí no hay lugar para la improvisación, solo para la sabiduría. No hay supersticiones, solo ciencia espiritual. Estas tradiciones se formaron, transmitieron y conservaron durante milenios, y lo más sorprendente es que todas reconocen la existencia de un Dios supremo, creador de todo. Un Dios que no necesita imágenes, un Dios que está por encima de todos los orishas, ancestros y elementos, un Dios que no necesita ser visto para ser sentido. A este Dios se le daban diferentes nombres según la región: Olodumare, Maugulisa, Niame, Amma. Pero la esencia permanecía inmutable. Él era el principio de todo, la fuente de energía vital, el aliento del propio ser. En la cuna de la humanidad, en el continente africano, mucho antes de la construcción de majestuosos templos y la aparición de escrituras sagradas, florecieron civilizaciones cuya espiritualidad estaba impregnada de una profunda comprensión de lo divino. Estas antiguas culturas percibían el mundo como un organismo vivo, donde cada elemento, desde el insecto más pequeño hasta los cielos infinitos, era parte de un todo unificado que respiraba el aliento del ser. Es importante destacar que las relaciones de estas civilizaciones con lo divino no se construían sobre un sentimiento de culpa o miedo, sino que se basaban en el principio del equilibrio.
En el centro de todo se encontraba la armonía con el cosmos, la naturaleza y el mundo de los ancestros. El propósito de la vida no consistía simplemente en seguir reglas establecidas, sino en esforzarse por vivir en consonancia con el Ay, la chispa divina inherente en cada ser humano. Este concepto, que anticipó muchas corrientes religiosas, resurgió siglos después en diversas formas, pero ya era profundamente comprendido y reverenciado en el corazón de la antigua África. Lamentablemente, con la llegada de la colonización europea y la imposición de religiones a sangre y fuego, este rico legado fue distorsionado. Los nombres antiguos fueron condenados al olvido, los templos destruidos y los símbolos sagrados demonizados. La narrativa dominante necesitaba crear una imagen de un pasado vacío para justificar la violenta introducción de una nueva fe. Así, el antiguo dios africano fue relegado a la sombra, reemplazado por imágenes ajenas, rituales impuestos y una espiritualidad que no tenía nada que ver con las tradiciones ancestrales de este pueblo. Es doloroso reconocer la magnitud y sistematicidad de este proceso de borrado de la memoria. ¿Con qué frecuencia se escucha la afirmación de que los africanos no conocían a Dios antes de la llegada de los europeos? ¿Con qué frecuencia las prácticas espirituales africanas se presentan como brujería, paganismo o diabolismo? Estas palabras se convirtieron en un arma poderosa, dirigida a destruir lo sagrado que existía desde tiempos inmemoriales en esta tierra. Pero la verdad, por mucho que intenten suprimirla, no desaparece sin dejar rastro. Se conserva, resiste y poco a poco renace. Hoy personas de todo el mundo están redescubriendo este poderoso camino espiritual, que no necesita templos lujosos para manifestarse, pues vive en el cuerpo, el alma y el espíritu de quienes sienten una conexión con todo lo existente. Lo sagrado africano no es algo externo, sino interno, vivo e inmediato. Pulsa al ritmo de los tambores, en los movimientos de la danza, en el silencio del bosque, en la mirada del anciano y en el susurro de la oración al atardecer. Es una llamada a la vida, que invita a regresar a casa, a sus orígenes. La comprensión de estos orígenes transforma nuestra percepción interna del mundo. La espiritualidad deja de ser un dogma cerrado y se convierte en un río caudaloso. Un río que nace en África y fue represado por intereses políticos, económicos y religiosos. Pero ahora, de pie en la fuente de este río, es imposible beber de sus aguas y quedar insatisfecho. Al sumergirnos en las profundas raíces de la espiritualidad africana, nos encontramos con una revelación que cambia radicalmente nuestra concepción de lo divino. Contrario a las creencias impuestas durante siglos, África no solo conoció a Dios, sino que honró a un Dios supremo. Mucho antes de la aparición de las escrituras sagradas, antes de la formación de religiones organizadas y antes del surgimiento del concepto de iglesia en el sentido moderno, este Dios no fue una invención de reyes, no perteneció a ningún imperio y no necesitó la protección de una espada o una cruz. Era un ser absoluto, inmaterial, eterno, invisible, pero a la vez presente en todo lo existente. Un Dios que no podía ser representado en imágenes ni limitado por los muros de los templos. Un Dios que era más una esencia que una forma, más una vibración que una imagen. Es sorprendente cómo una misma concepción, con ligeras variaciones, se manifiesta en diversos pueblos africanos, separados por miles de kilómetros y que hablan diferentes idiomas. Esto atestigua la universalidad de la antigua cosmovisión africana, un Dios supremo único, inalcanzable y al mismo tiempo íntimo. Entre el pueblo Yoruba, este Dios es conocido como Olodumare, el creador de todo lo existente, el principio y el fin, la energía que mantiene el orden del universo. A Olodumare no se le adora directamente en los rituales diarios, ya que su presencia es absoluta y sagrada. Él otorga el aliento de vida,
Emi y decide cuándo regresa a sus dominios. Olodumare es la justicia, el equilibrio, la fuente de vida y muerte. Ningún orisha actúa sin su permiso. Entre el antiguo pueblo Dogon de Malí, Sonali, este principio creativo se llama Amma. Su historia de la creación es una complejidad simbólica con astronomía, geometría sagrada y códigos espirituales. Amma es el Dios creador que forma el universo a través de palabras y sonidos. Está presente en todo, y el propósito de la existencia humana es vivir en equilibrio con esta presencia. En las tradiciones de África Occidental de los pueblos Ewe y Fon, este dios es Mawulisa, una dualidad complementaria. Mawu, el principio femenino, representa la luna, la suavidad, la noche, la calma y la fertilidad. Lisa, el principio masculino, representa el sol, la fuerza, el día, el calor y el trabajo. Juntos forman la plenitud del Creador, trascendiendo el género y gobernando el universo con sabiduría y armonía. Este es un Dios que debe ser comprendido, respetado y conocido. En el antiguo Egipto existía el culto al dios Ra, a menudo entendido como una deidad solar. Pero para los antiguos egipcios, Ra era Atum-Ra, el dios creador del cielo y la tierra, del orden y el caos, que surge de la nada y engendra todo. Su presencia era espiritual, y el ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento reflejaba el ciclo del alma y el cosmos. La idea de un Dios que ilumina el mundo y sostiene todo lo existente con su presencia constante es central en esta tradición. Estos diferentes nombres apuntan a un único Dios creador soberano, eterno y que está por encima de todo. No necesita templos lujosos ni estructuras jerárquicas para manifestarse. Su lenguaje era la naturaleza, su templo el mundo, y su presencia podía ser sentida por cualquiera que estuviera en armonía con la creación. Este Dios no exigía obediencia ciega, sino una verdadera conexión. No fue creado a imagen del hombre, sino que el hombre era una extensión de su imagen invisible. En las antiguas creencias africanas no existía la noción del ser humano como una entidad separada de lo divino. Por el contrario, en cada persona residía una chispa divina, conocida en diversas culturas como Ai, que representaba una conexión directa con el Creador. La tarea espiritual consistía en vivir en armonía con el Ai, respetar las leyes de la naturaleza, cuidar la tierra, honrar a los ancestros y mantener el equilibrio entre los mundos material y espiritual. Es sorprendente cuán relevante es esta antigua concepción incluso en nuestros días. A menudo, incluso en las religiones modernas, se afirma que Dios está fuera de nosotros y se le debe buscar en lugares distantes, en reglas estrictas y en autoflagelaciones que nos alejan de nuestra verdadera esencia. Sin embargo, la sabiduría africana nos recuerda que Dios está dentro de nosotros, que el Creador está presente en todo, y no hay una ruptura entre lo espiritual y lo material. Por eso, para los ancestros africanos, la espiritualidad era una parte integral de la vida cotidiana. Plantar, cuidar a la familia, bailar y respirar eran actos sagrados. Todo estaba impregnado de la presencia divina, invisible pero real, inmaterial pero abarcadora, sin dogmas, intermediarios ni barreras. Surge la pregunta lógica: ¿por qué esta visión de Dios fue borrada de la historia? ¿Por qué esta comprensión pura, profunda y natural de lo divino no se enseña en las escuelas, en las clases de teología y no se predica desde los púlpitos? La respuesta, lamentablemente, es obvia. Reconocer la espiritualidad africana como auténtica, legítima y profunda destruye un sistema de poder dirigido a alienar a los pueblos de su identidad espiritual. Este olvido fue estratégico, ya que un pueblo que se reconecta con su Dios ancestral recupera su fuerza.
Y para los opresores no hay mayor peligro que un pueblo que recuerda su verdadera esencia y pertenencia espiritual, lo cual es la clave para la liberación. Reflexionando sobre este ser supremo, el antiguo Dios africano, soberano, invisible y omnipresente, surge inevitablemente la pregunta: si este Dios era tan real, poderoso y profundamente arraigado en la experiencia espiritual del pueblo africano, ¿por qué hoy apenas se le menciona? ¿Cómo pudo una presencia divina tan poderosa, que otorgó sabiduría, equilibrio y conexión con el cosmos a sociedades enteras, simplemente desaparecer de las páginas de la Biblia? Historia oficial. La respuesta lamentablemente no se encuentra en sutilezas teológicas, sino que representa una cruda imagen de la historia humana. La verdad es que el borrado de este Dios no fue una coincidencia accidental, sino un acto deliberado, sistemático y cruel, conocido como colonización espiritual. Fue un proceso largo, silencioso, pero a la vez atronador, que despojó a África no solo de riquezas materiales, sino también de tesoros espirituales. Cuando los colonizadores europeos invadieron el continente africano, no solo trajeron armas y mercancías, sino también la misión de imponer una nueva fe. Para que la nueva fe arraigara, la antigua debía ser destruida o al menos demonizada. Durante siglos la esclavización de los africanos estuvo acompañada de una deshumanización espiritual. Se consideraba a los africanos como mercancía, como seres sin alma, fe ni Dios, lo que servía de justificación para la opresión. Era más fácil esclavizar a quienes se consideraban desprovistos de verdadera espiritualidad. Pero esto era una mentira, una de las más monstruosas de la historia, porque estos africanos, arrancados a la fuerza de su tierra natal, guardaban en sí la memoria de un Dios que no necesitaba palabras para ser sentido. Para los colonizadores, las creencias espirituales de los africanos representaban una seria amenaza, siendo no solo un código de resistencia, sino también una fuente de fuerza interna que mantenía la dignidad frente a la violencia. Por eso se inició un proceso sistemático de erradicación de las creencias tradicionales. El primer paso fue la imposición forzada del cristianismo. Los misioneros invadieron las aldeas africanas, obligando a las comunidades a renunciar a sus rituales, destruir objetos sagrados y renegar de sus ancestros. La aceptación de un nuevo Dios, impuesto desde fuera, a menudo se convertía en una cuestión de supervivencia física, bautismo o muerte, tortura, exilio y la marca de los marginados. La elección, en esencia, no existía. Luego siguió la sustitución de la narrativa espiritual. Los nombres de los dioses africanos fueron gradualmente suplantados, los símbolos reemplazados. El sonido del tambor se convirtió en ruido pagano, la danza se asoció con la posesión demoníaca, el sacerdote pasó a ser llamado brujo, y la adoración a los ancestros, idolatría. El dios africano fue condenado al olvido. Su lugar lo ocuparon imágenes europeas de deidades, ajenas a la cultura africana. El nuevo Dios se presentó con la imagen de un europeo blanco, estricto y distante. Este Dios no se parecía a los africanos, no hablaba su idioma y no entendía su mundo. Y esto fue hecho intencionalmente. La cristianización, traída por los colonizadores, no buscaba el diálogo con las tradiciones locales. Su objetivo era su erradicación y reemplazo total. La espiritualidad viva, comunitaria, estrechamente ligada a la naturaleza, cedió su lugar a un sistema de reglas, culpa y miedo. Lo sagrado dejó de ser algo cercano y palpable, convirtiéndose en objeto de temor. El cielo se convirtió en una promesa lejana e inalcanzable, condicionada por el sufrimiento. El infierno, por su parte, se utilizó como arma de control, ya que gobernar a través del miedo resultaba mucho más sencillo que a través del amor. El mensaje era meridianamente claro.
Renuncien a sus dioses, a sus ancestros, a sus rituales, o arderán en el fuego eterno. El terror espiritual echó raíces, generando un sentimiento de vergüenza. La vergüenza se convirtió en uno de los instrumentos más efectivos para borrar la identidad. Al hacer que una persona se avergonzara de su origen, cultura y fe, los colonizadores destruían su mundo interior. La gente empezaba a creer en la inferioridad de su espiritualidad, considerándola sucia, incorrecta y primitiva. Esta idea, transmitida de generación en generación, conducía al olvido, similar a una herida que cicatriza por fuera, pero sigue sangrando por dentro. Como resultado, muchos niños africanos crecieron sin saber de la existencia de los dioses venerados por sus ancestros antes de la llegada de los europeos. Creían que sus ancestros habían sido pecadores extraviados antes de la aparición de los misioneros, aunque en realidad estaban profundamente conectados con el creador de todo lo existente. Esta sustitución no fue solo espiritual, sino también visual, simbólica y física. La imagen de Dios fue alterada, el color de su piel blanqueado, el idioma traducido y distorsionado. La geografía de lo divino fue rediseñada, los cielos alejados a una distancia inalcanzable. Dios, que alguna vez estuvo presente en todo y en todos, ahora se sentaba en un trono distante, custodiado por dogmas que nadie se atrevía a cuestionar. Lo sagrado se convirtió en propiedad de alguien, y la espiritualidad africana, que representaba la libertad, se transformó en una prisión. A pesar de la brutal supresión y los intentos de erradicación, el espíritu africano ancestral no fue completamente destruido. Vivió en los relatos de los griots, en las oraciones de las madres africanas, en los cánticos nocturnos de los barrios de esclavos, en la memoria de los ancianos. Continuó existiendo en las danzas prohibidas, en los susurros de nombres y en los rituales ocultos tras las máscaras. El dios africano sobrevivió como un símbolo de resistencia, esperando su momento. Y quizás esa hora ha llegado. El regreso a esta deidad transforma a la persona. Es como si la niebla se disipara y las piezas del rompecabezas encajaran en su lugar. Se hace evidente por qué se sentía un vacío espiritual incluso dentro de un entorno religioso. No se trataba de un distanciamiento de Dios, sino de su verdadera imagen. La reconexión con esta imagen trae liberación, porque no hay mayor prisión que adorar a un Dios que rechaza, que no se parece a uno y que exige pruebas constantes de valía. El Dios africano no pide sacrificios, sino que invita a la reunificación, pues ya reside dentro de cada ser. El estudio del proceso de borrado intencional de la espiritualidad africana revela una apropiación espiritual. El Dios africano no solo fue silenciado, sino también incorporado, despojado de sus raíces y presentado como algo nuevo, como si lo sagrado hubiera surgido únicamente después de ser registrado por manos ajenas. Sin embargo, la verdad no puede ser aniquilada para siempre. Se manifiesta en los detalles, sobrevive entre líneas. La Biblia contiene huellas de la espiritualidad africana original, aunque no lo reconozca abiertamente. Esta afirmación puede inquietar a quienes consideran la Biblia un libro exclusivamente occidental o semítico, pero la realidad histórica y espiritual es mucho más compleja. Una mirada descolonizada, que desecha los filtros impuestos, permite ver las conexiones espirituales entre el Dios africano original y el Dios bíblico. No como una copia, sino como una continuación de una sabiduría que existía antes de Abraham, Moisés y la Torá. Comencemos con la idea de un Dios único, supremo, invisible, eterno e inalcanzable, presente en todo. Cuando Moisés se encuentra con la zarza ardiente, la deidad se nombra a sí misma: Yo soy el que soy. Una definición de esencia, no de forma, un concepto de existencia eterna que no necesita explicaciones. Esta concepción ya existía en los sistemas espirituales africanos mucho antes del libro del Éxodo.
Por ejemplo, Olodumare de los Yoruba nunca fue representado ni estuvo confinado a un espacio físico. Era un ser absoluto, eterno, omnipresente, invisible y soberano, cuya naturaleza se define por su presencia, no por su apariencia. De manera similar a como el Altísimo se comunicó con Moisés en el monte Horeb mediante una manifestación milagrosa, la zarza ardiente, Olodumare se revela a través de los elementos, el viento impetuoso, los truenos, el agua vivificante, el fuego que todo lo consume y la tierra fértil. Su esencia no está petrificada en la piedra, sino que reside en constante movimiento, dinamismo y vida. La espiritualidad africana concibe la creación del mundo como el lenguaje en el que el propio Dios habla. Este lenguaje, rico en símbolos e imágenes, reaparece en las páginas de los textos sagrados, aunque su verdadero origen sigue sin el debido reconocimiento. Existe otra conexión profunda, enraizada en antiguas creencias, la idea de la presencia divina dentro de cada ser humano. En la espiritualidad africana, especialmente en el pensamiento filosófico yoruba, existe el concepto de Ei, una chispa divina interna, una partícula de Olodumare encerrada en cada ser. La tarea del ser humano es alinear su vida con este Ei, con esta esencia profunda, para realizar su destino espiritual. Recordemos cuán a menudo Jesús, figura central del Nuevo Testamento, enseñó que el reino de Dios está dentro de nosotros, que debemos vivir en espíritu y en verdad, y que la conexión con el Padre Celestial se logra no a través de templos y ritos, sino mediante la fe y una conciencia pura. Estas ideas no fueron una revelación para el mundo africano, sino que constituían la base de una antigua experiencia espiritual transmitida de generación en generación. Y eso no es todo. La veneración de los ancestros, que a menudo fue distorsionada y criticada en las interpretaciones coloniales de la fe, se refleja en varios pasajes de la Biblia, aunque bajo otros nombres. Cuando en las oraciones se menciona al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, se está haciendo una referencia directa a los ancestros, a los orígenes espirituales del linaje. Las alusiones a las bendiciones hereditarias, las maldiciones generacionales y la importancia de la genealogía apuntan a una continuidad espiritual entre quienes han partido de este mundo y quienes continúan vivos. Las tradiciones africanas enseñan que los difuntos Nosh desaparecen sin dejar rastro, sino que continúan viviendo entre nosotros, cuidando, guiando y protegiendo a sus descendientes. Negar esta conexión equivale a cortar las raíces, a privarse de la fuerza vital. Muchas historias bíblicas resuenan con arquetipos presentes en la mitología africana. Narraciones sobre revelaciones recibidas a través de sueños, diálogos con lo divino por medio de la naturaleza, líderes espirituales que actúan como mediadores entre mundos. Todo esto existía en la tradición africana mucho antes de aparecer en los escritos hebreos. Esto no es una mera coincidencia, sino un testimonio de un origen común, de una profunda conexión entre culturas. La Biblia, en cierto sentido, se inspiró en una fuente africana, sin siempre reconocer la debida influencia. Otro punto de convergencia importante reside en el concepto de la ley natural. En el Antiguo Testamento se menciona repetidamente la ley escrita en el corazón del ser humano, una justicia divina que se basa no solo en preceptos registrados en pergamino, sino también en la voz de la conciencia. La espiritualidad africana siempre enfatizó que la moral no proviene del exterior, sino del interior. Una vida justa no es la obediencia ciega a reglas impuestas, sino el respeto por el orden del universo, la búsqueda de la armonía con la naturaleza, con los ancestros y con las personas que nos rodean. Esta sabiduría se transmitió oralmente en los asentamientos africanos mucho antes de que los 10 mandamientos fueran grabados en piedra. Si profundizamos en el estudio, descubriremos que incluso la noción del Espíritu Santo como una fuerza activa,
como una energía que desciende sobre las personas y las dota de la capacidad de realizar proezas espirituales, tiene paralelismos con el concepto de Ash, extendido en diversos sistemas de creencias africanos. Ash es la energía vital que permite que lo sagrado se manifieste en el mundo. Es la fuerza que llena las palabras, los rituales y las acciones. Es el aliento del Creador, la manifestación de lo invisible en lo visible. Y cuando leemos la descripción de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles en forma de viento y fuego, transformando a personas comunes en conductos de la voluntad divina, es imposible no ver los claros paralelismos con la concepción africana de la Ash. El Dios africano no desapareció, sino que sufrió una transformación. Fue reinterpretado, recibió un nuevo nombre y fue alejado de sus raíces para ajustarse a objetivos geopolíticos y religiosos. El nombre y la apariencia cambiaron, pero la esencia permaneció inalterable. Regresar a los orígenes no es solo una investigación histórica, sino llamado espiritual a la reunificación. La conciencia de estas religiones puede plantear una pregunta: ¿por qué la influencia de la espiritualidad africana en las religiones monoteístas no es reconocida universalmente? ¿Por qué no se habla de ello en escuelas cuando no hay iglesia? La respuesta reside en la ocultación y el silenciamiento de la verdad. Muchas pruebas fueron deliberadamente encubiertas o ignoradas. Reconocer la contribución africana a la formación de la espiritualidad mundial podría socavar un sistema de poder construido sobre la mentira. Las pruebas son suficientes, pero falta la valentía para reconocerlas. Los hallazgos arqueológicos más antiguos y los registros simbólicos atestiguan prácticas espirituales avanzadas en África. Mucho antes de la construcción de templos en Jerusalén y el surgimiento del cristianismo, los africanos adoraban a un creador supremo, se comunicaban con los ancestros y registraban conocimientos en piedras, telas, tambores e incluso en sus cuerpos mediante pinturas y escarificaciones sagradas. Estos registros no eran meramente arte, sino lenguajes espirituales que transmitían conocimientos ancestrales. Muchos de ellos fueron saqueados y exhibidos en museos europeos como objetos exóticos, sin mención de su valor espiritual. Otros fueron destruidos durante la colonización religiosa, cuando los misioneros quemaron objetos sagrados sin comprender su significado. Las tradiciones orales, una parte vital de la espiritualidad africana, también fueron atacadas. La cultura occidental subestimó los relatos orales, pero estos eran una forma poderosa de preservar el conocimiento sagrado. Griots, ancianos, narradores, sacerdotes y sacerdotisas transmitieron el saber espiritual de generación en generación. Estas narraciones hablaban de un Dios creador, del origen del mundo, del orden cósmico y del destino del alma. La comparación de estas historias con los textos bíblicos revela profundos paralelismos. Por ejemplo, los mitos africanos de la creación del mundo relatan un tiempo en que el cielo y la tierra estaban unidos hasta que algo los separó, similar al relato de la división de las aguas y la tierra firme en el libro del Génesis. Algunas tradiciones hablan de un jardín sagrado y de un hombre y una mujer primigenios que representaban el equilibrio cósmico, mucho antes de Adán y Eva. Otras narran un gran diluvio enviado para purificar a la humanidad, similar a la historia de Noé. Estas similitudes no son una casualidad, sino una prueba de la antigüedad, la riqueza y la influencia de la matriz espiritual africana. La espiritualidad africana, con sus profundas raíces y poderosa influencia, fue distorsionada al ser copiada, adaptada y reinterpretada por otras culturas. La autenticidad original se perdió y la herencia africana fue blanqueada, latinizada y europeizada, mientras que su fuente fue deliberadamente olvidada. Un destino similar sufrieron los símbolos. Por ejemplo, el símbolo de la cruz,
mucho antes de su adopción por el cristianismo, era utilizado por los pueblos africanos, pero su significado era diferente. Simbolizaba los 4 puntos cardinales: la unión entre el cielo y la tierra, la armonía con el universo y no el sufrimiento. La arquitectura de los templos egipcios, con sus patios, altares y espacios interiores, sirvió de prototipo para sinagogas, iglesias y catedrales. El uso de incienso, agua bendita, vestimentas litúrgicas y la salmodia también se practicaba en tierra africana mucho antes de su aparición en otras culturas. La historia atestigua que muchos de los primeros teólogos cristianos, como Orígenes, Tertuliano, Cipriano y Agustín, eran africanos. Sin embargo, este hecho se silencia, ya que su reconocimiento destruiría el mito de la primitividad y el atraso de la espiritualidad africana. Los mitos religiosos universales también dan testimonio de la influencia de la espiritualidad africana. Motivos como la concepción inmaculada, la Trinidad divina, el sacrificio del Hijo, el Mesías Redentor, la resurrección y el juicio final, presentes en diversas religiones mundiales, existían en los sistemas espirituales africanos mucho antes de su reorganización y presentación por otras tradiciones como nuevas revelaciones. El reconocimiento de estas similitudes a menudo conduce a acusaciones de sincretismo e imitación hacia los africanos, cuando en realidad se trata de una fuente que fue tomada prestada, distorsionada y renombrada. La ocultación de estos hechos se explica por la renuencia a reconocer la dignidad espiritual de los pueblos africanos, que les fue arrebatada. Reconocer a África no solo como la cuna de la humanidad, sino también como la cuna de la espiritualidad universal, significaría devolver la voz a quienes fueron silenciados y descolonizar la fe, lo cual es inaceptable para muchos. Por ello, es crucial hablar de esto abiertamente, para que la verdad sea accesible a un amplio público y el silencio cómplice se vuelva imposible. No se trata de criticar otras religiones o negar la espiritualidad de nadie, sino de recuperar una herencia robada, de reconocer raíces espirituales profundas que preceden a la Biblia, el Corán y la Torá, y que pulsan en la sangre de millones de personas en todo el mundo, muchas de las cuales aún no son conscientes de ello. Quizás ahora mismo, en este preciso instante, algo se esté despertando en el interior, y surja la comprensión de que las ideas sobre la fe africana eran incompletas. Se llega a un punto de inflexión en este viaje espiritual hacia los orígenes africanos, donde la cuestión de la influencia de las tradiciones espirituales africanas en las religiones mundiales deja de ser la principal. Surge otra pregunta: ¿por qué este hecho estuvo oculto durante tanto tiempo? Una mirada imparcial, libre de prejuicios, revela una verdad evidente: el cristianismo, el judaísmo y el islam tienen sus raíces en la antigua sabiduría africana. Bebieron de esta fuente, adaptaron sus elementos y luego renegaron de su origen, como si lo nuevo solo pudiera existir negando lo viejo, como si para iluminar el mundo fuera necesario borrar a África, pero la verdad no muere, incluso cuando es suprimida. Y ahora es su momento de brillar. Es importante comprender que la espiritualidad africana no era primitiva ni confusa ni tribal en un sentido peyorativo. Era un sistema estructurado, filosófico, cosmológico, ético y profundamente místico. En muchos aspectos superaba a los sistemas que surgieron más tarde. Los antiguos africanos percibían el universo como un organismo espiritual único e interconectado, donde todo tiene un propósito y una conexión con lo divino. Esta perspectiva holística sentó las bases de muchos conceptos que posteriormente fueron reconocidos en otras religiones. Consideremos el judaísmo, una religión considerada la cuna del monoteísmo abrahámico. Pero, ¿realmente el monoteísmo se originó con Abraham? ¿O la idea de un Dios único,
creador de todo lo existente, ya existía en las tradiciones africanas mucho antes, como atestiguan los ejemplos de Olodumare, Amma y Mahulisa. Cuando los judíos abandonaron Egipto, una civilización africana, ya vivían en un mundo donde lo espiritual era parte de la vida cotidiana, donde lo sagrado estaba presente en todas partes, donde lo divino se manifestaba a través de símbolos, rituales y las fuerzas de la naturaleza. Esta interacción influyó inevitablemente en sus creencias, costumbres y prácticas. Y aunque los textos bíblicos intentan borrar o minimizar esta conexión, sus huellas aún son perceptibles para el lector atento. La influencia de las tradiciones africanas en el cristianismo es aún más evidente. Jesús, la figura central de esta fe, vivió en una época y una región donde los contactos con las culturas africanas eran constantes. La huida de Jesús a Egipto en su infancia no es un mero episodio. Fue un regreso simbólico a sus raíces africanas, una inmersión en la espiritualidad que precedió a su misión. Muchas de las concepciones atribuidas a Jesús, como el amor al prójimo, la comunicación con lo divino sin intermediarios y la justicia como expresión de fe, existían en las tradiciones africanas mucho antes del surgimiento del cristianismo. Por ejemplo, la Eucaristía, que simboliza el cuerpo y la sangre de Cristo en forma de pan y vino, tiene paralelismos con los rituales africanos de unión espiritual con la naturaleza y los ancestros. El bautismo por agua, símbolo de purificación y renacimiento, se practicaba durante milenios en los ríos sagrados de África. El uso de salmos, cantos, danzas y tambores para la alabanza también tiene su origen no en el Templo de Jerusalén, sino en las prácticas litúrgicas de las antiguas comunidades africanas, donde el sonido servía de puente entre lo visible y lo invisible. El Islam también lleva consigo ecos distintivos de las tradiciones espirituales africanas, la peregrinación a la Sagrada Meca, la profunda veneración por la transmisión oral del conocimiento, la purificación ritual que precede a la oración y la sumisión total a la voluntad divina. Estos elementos no son una coincidencia aleatoria, sino que reflejan una profunda conexión con las raíces espirituales de África. De hecho, muchos de los primeros seguidores del Islam eran originarios del continente africano y los sabios que difundieron el Sagrado Corán más allá de la península arábiga poseían una preparación espiritual arraigada en la sabiduría ancestral. Sin embargo, la narrativa histórica a menudo se construyó de tal manera que algunos pueblos quedaban en el centro de atención, mientras que otros eran relegados a los márgenes. Es necesario reconocer con honestidad que la sabiduría africana sirvió como la matriz, la base y la fuente primordial de la que brotaron las corrientes espirituales posteriores. Independientemente de su estructura o revelación divina, estas no surgieron en aislamiento, sino que se desarrollaron sobre un fundamento ya existente. La espiritualidad africana no fue simplemente reemplazada por algo superior, fue mutilada, distorsionada y, en muchos casos, cuidadosamente oculta bajo la apariencia de algo diferente. ¿Por qué ocurrió esto? Reconocer el hecho de que las grandes religiones mundiales bebieron de una fuente africana habría devuelto inevitablemente a África su legítimo lugar de preeminencia espiritual. Pero esto no convenía a los intereses de los Giarik, sistemas de poder dominantes. La dominación espiritual debía ir de la mano del control político, económico y social. Y para someter por completo a un pueblo, era necesario colonizar también su fe. La distorsión de la fuente original se convirtió en una poderosa herramienta en manos del poder. Los antiguos rituales fueron renombrados y estigmatizados, y los elementos litúrgicos africanos originales fueron eliminados, siendo denominados mezclas. Las danzas, las alabanzas y las invocaciones a los ancestros fueron declaradas idolatría y brujería.
Al mismo tiempo, prácticas similares y a veces idénticas recibían reconocimiento y alabanza si estaban santificadas por la tradición europea. Este proceso fue tan efectivo que muchos africanos y sus descendientes comenzaron a rechazar sus propias tradiciones, creyendo erróneamente que lo hacían en nombre de Dios. Lo más trágico es que la opresión caló tan hondo que comenzó a ser reproducida por los propios oprimidos. Pero la era de la ignorancia llega a su fin. Se acerca el tiempo de la redención. Y cuanto más personas despiertan a estas verdades, más poderosa se vuelve la corriente de reunificación espiritual que abarca al mundo entero. Es fundamental entender que la restauración no es solo una cuestión de justicia histórica, sino también de sanación espiritual, de romper el círculo vicioso de la negación y de reconstruir el puente entre quienes fuimos y quienes aún podemos llegar a ser. La espiritualidad africana no necesita pedir permiso para existir. Existió mucho antes y ahora regresa triunfalmente. Para que este regreso ocurra de manera consciente, es necesario hablar de ello abiertamente, sin miedo, culpa ni vergüenza. Si ha leído hasta este punto, significa que algo dentro de usted también se está despertando. La comprensión de estas verdades puede ser la clave para despertar a quienes aún permanecen dormidos. ¿Qué sucede con un pueblo cuya historia ha sido distorsionada? ¿Qué ocurre con la fe de toda una generación cuando los pilares de su espiritualidad son reemplazados por imágenes, dogmas y prácticas ajenas a su esencia? ¿Qué le pasa al alma de un pueblo cuando se le enseña a temer lo que debería amar, su propia herencia espiritual? En este momento la discusión adquiere una profundidad especial, ya que no se trata solo del pasado, de la historia, de antiguas creencias o influencias olvidadas. Se trata del presente, de la sensación de vacío espiritual que experimentan muchas personas de ascendencia africana, a veces sin siquiera ser conscientes de sus causas. Este vacío no está relacionado con la ausencia de fe. Al contrario, el pueblo siempre se ha caracterizado por una fe profunda. La espiritualidad siempre ha vivido en sus corazones, en sus cantos, danzas, oraciones, lágrimas, en sus manos trabajadoras y en sus ojos capaces de ver lo invisible. El problema radica en que a lo largo de los siglos, esta fe fue capturada, distorsionada y despojada de su identidad. Como resultado, muchas personas hoy siguen ciertos rituales, asisten a servicios religiosos, repiten oraciones, pero al mismo tiempo sienten la falta de algo importante, algo que no se puede encontrar en las predicaciones tradicionales o en las doctrinas que intentan adaptar a todos a un mismo estándar. A esto se le puede llamar una ruptura con los ancestros. La ruptura con los ancestros no es solo la pérdida de la conexión con el pasado, es la pérdida de la conexión con la propia alma. Es como caminar sin raíces, sin conocer el propio origen, intentando encontrar sentido en una espiritualidad que no reconoce la historia, el color de la piel y la memoria de los ancestros. Esto causa dolor, porque la verdadera fe necesita pertenencia e identidad. Esto es precisamente lo que sucedió con la espiritualidad de las personas de ascendencia africana. Su identidad fue borrada para facilitar la dominación. Cuando fueron separados del Dios africano, que existía antes de la Biblia, no se les dejó sin Dios. Se les dio otro Dios, con otra apariencia, otro idioma y otro código. El problema no radica en la fe en este Dios, sino en que esta fe vino acompañada de la negación de su propio origen. Muchas personas de ascendencia africana crecieron escuchando que sus abuelas eran hechiceras porque encendían velas a sus ángeles guardianes. Muchos de ellos temían a los tambores, como si el sonido que invocaba lo sagrado para los ancestros fuera algo maligno. Muchos escucharon que los ancestros eran idolatría, los rituales brujería, y que la espiritualidad solo era válida si pasaba por un filtro occidental.
Esto genera un sentimiento de culpa y vergüenza, creando un vacío en el alma. Es este vacío el que da origen a la búsqueda constante de algo más. No es de extrañar que hoy vivamos en una generación espiritualmente inquieta, una generación que, incluso dentro de las religiones organizadas, siente una falta de profundidad, de raíces y de verdad. Una generación que ya no se conforma con respuestas prefabricadas, frases memorizadas y una espiritualidad superficial, desconectada de la realidad ancestral. Este despertar, por doloroso que sea, también libera, invitando a la introspección y a la búsqueda de la reunificación con lo que se perdió, o más bien, se ocultó. Cuando comienza esta reunificación, ocurre algo muy poderoso. No es simplemente adquirir información, es una reconexión con el alma. El cuerpo parece suspirar con alivio, el corazón reconoce un sonido antiguo y la mente abre espacio para una verdad que siempre estuvo allí, esperando ser recordada. La espiritualidad africana no es solo una alternativa, es un fundamento que fue negado. Es el lenguaje espiritual del ADN que cobra sentido cuando todo lo demás parece confuso. La reunificación con la herencia espiritual ancestral no debe verse como un abandono de las creencias actuales, sino como una comprensión profunda de sus orígenes. Es el reconocimiento de fragmentos perdidos de la herencia, ocultos en las creencias modernas, y la devolución de los nombres verdaderos a lo que fue arrebatado. Poco importa cómo se llame al Altísimo, Olodumare, Amar, Maulisa, Nzambi o Ra. Lo crucial es reconocer que Él existió siempre, mucho antes de las tradiciones impuestas. Cuando una persona comienza a ver su fe a través del prisma de esta conciencia, se producen cambios cardinales. Cambia la forma misma de orar, la percepción de uno mismo y la relación con los demás. La espiritualidad ya no se limita a la culpa y el miedo, sino que se arraiga en la verdad, en la historia personal, en el color de la piel y en la sangre de los ancestros. En todo el mundo, se observa un despertar de las personas negras que buscan reunirse con sus raíces. Buscan a sus ancestros, desempolvan símbolos antiguos, cantan cantos olvidados, regresando a sus orígenes. Cada uno de estos recuerdos se convierte en un paso hacia la curación de la brecha espiritual, la restauración de la conexión rota y la recuperación del lugar sagrado perdido. Este camino requiere coraje, porque ir contra dogmas establecidos es un acto de rebelión espiritual, una salida de la zona de confort y un encuentro con miedos inculcados, el juicio, los errores, la inconformidad. Pero son precisamente estos miedos los que mantienen la fe cautiva. Al superarlos, uno encuentra la libertad espiritual que sus ancestros soñaron. Ya no hay un sentimiento de pérdida y desconexión de Dios. Quizás solo hay una desconexión de una imagen impuesta y no del Creador mismo. Si este proceso de reunificación resuena en el alma, despertando algo importante significa que la conciencia puede tocar a otros, despertar a los dormidos y sanar a los heridos. Cada revelación no es una ruptura, sino una reunificación. El objetivo no es causar resentimiento, sino restaurar la conexión rota, la identidad robada y la espiritualidad que pertenece por derecho. Ha llegado el momento de reflexionar no sobre lo que fue arrebatado, sino sobre lo que aún se puede salvar. Salvar al Dios africano no es cambiar una religión por otra, ni renunciar a la fe que conecta con lo sagrado. Es un proceso más sutil y profundo de liberación que consiste en recordar a un Dios que existió antes de las distorsiones políticas, religiosas y coloniales. Es el reconocimiento de que el Creador siempre estuvo disponible, incluso antes de los libros sagrados, las doctrinas y el clero. El espíritu respiraba sobre las aldeas, los tambores y los ancestros. El retorno al Dios africano no es el comienzo de algo nuevo, sino la continuación de lo antiguo interrumpido, un regreso a los orígenes, cuando la fe era simple, profunda y comunitaria.
Lo divino no necesita ser traducido a otro idioma para ser legítimo. Dios no tiene que ser blanco, europeo o distante para ser verdadero. Al reunirse con el Dios ancestral, uno no rechaza la fe, sino que restaura sus raíces, que nunca debieron perderse. Cuando un pueblo se desconecta de sus raíces espirituales, las consecuencias son extremadamente dolorosas. Se produce una orfandad espiritual, surge una búsqueda de apoyo externo en lugar de interno. Se adoptan doctrinas ajenas que ignoran la identidad y la historia del pueblo, lo que lleva a una reacción en cadena de consecuencias negativas. Una fe que ha perdido la conexión con los ancestros genera una identidad frágil, lo que a su vez conduce a una baja autoestima y, en consecuencia, a la sumisión. La sumisión espiritual abre las puertas a la dominación cultural, que gradualmente borra de la memoria incluso las propias oraciones. El retorno a la deidad africana se convierte en un movimiento sanador, una invitación a mirar hacia adentro y a darse cuenta de que Él siempre estuvo allí, aunque oculto bajo siglos de adoctrinamiento, miedo, vergüenza y racismo religioso. Pero ahora la llama del renacimiento arde, de nuevo. Gracias a los esfuerzos de cada uno que busca el conocimiento, hace preguntas y recuerda. Esto no es solo un proceso intelectual, sino una salvación espiritual, emocional y física. El sonido de los tambores resuena en el cuerpo. El nombre de un orisha inspira respeto en lugar de miedo, y la conciencia de que la Biblia, el Corán, la Torá y los Vedas llevan ecos de una espiritualidad nacida en el corazón de África, ilumina la mente. Salvar al Dios africano es salvarse a uno mismo. La reunificación con lo divino original plantea preguntas importantes. ¿Cómo sería la sociedad si creyéramos que Dios se parece a nosotros? ¿Cómo sería la fe si nos enseñara a amar nuestra piel, nuestro cabello, nuestros bailes y nuestro origen como manifestaciones de lo sagrado? ¿Dónde estaríamos hoy si, en lugar de temer los rituales ancestrales, nos hubieran enseñado a honrarlos? ¿Cómo cambiaría un niño negro si creciera con la comprensión de que Dios no es ajeno, sino uno con él? La clave para salvar al Dios africano reside en la restauración de la dignidad espiritual de un pueblo, en la afirmación de que no está perdido, sino solo silenciado. La memoria está viva y se manifiesta no a través de la violencia, sino a través de la verdad, que no necesita gritar, sino solo ser reconocida. Esto no es una guerra, sino un regreso a casa, una reunificación con los ancestros y el encuentro del propio propósito. Conocer las raíces propias proporciona una comprensión clara del camino. ¿Sientes esta llamada dentro de ti? Quizás estás leyendo estas líneas con lágrimas en los ojos, con el corazón acelerado, con ira al darte cuenta de que antes no habías escuchado estas verdades, o simplemente las absorbes en silencio. Todas estas reacciones son válidas, porque el despertar es un proceso individual y colectivo, y cada uno lo vive a su manera. Pero una vez que uno despierta, es imposible seguir siendo el mismo. El renacimiento de lo divino africano no es solo un homenaje al pasado, sino también un poderoso acto de autodefensa. Cuando una persona toma conciencia de su esencia espiritual, se vuelve resistente a las manipulaciones y menos susceptible a las influencias externas, alcanzando una armonía y confianza internas. Esto, sin duda, causa inquietud en aquellos que han acostumbrado a beneficiarse de la alienación ajena, en las instituciones religiosas que especulan con los miedos y en los sistemas construidos sobre la ignorancia. Sin embargo, los tiempos cambian y quienes buscan el conocimiento se convierten en faros de luz para aquellos que aún deambulan en la oscuridad. Si el lector ha llegado hasta estas líneas, significa que ha recibido con el corazón abierto todo lo dicho anteriormente y quizás ya siente cómo estas reflexiones afectan sus creencias profundas, su cosmovisión y su conexión espiritual con el mundo. Llegar al final de esta narración es un testimonio del despertar de algo importante en el interior.
no es una casualidad, sino un proceso natural de reunificación con verdades que durante mucho tiempo permanecieron ocultas. El autor agradece al lector por haber recorrido este camino hasta el final y le insta a difundir este mensaje para que llegue a aquellos que están listos para el despertar. Cada paso en este camino es un eslabón en la cadena de salvación, conciencia y reunificación espiritual. Este camino no tiene fin, solo un comienzo,